El retorno al país es con la democracia nuevamente. Cuando viene la democracia, yo vuelvo para jurar como diputado. Y luego me vuelvo a Naciones Unidas. Todavía no había terminado con mis compromisos, ¿no? Y entonces ahí me quedé en calidad de exiliado y a cargo de un proyecto. Entonces fue cuando, ya siendo diputado, vine a jurar como diputado y me fui a terminar mi contrato, mi trabajo. En esas circunstancias es que el MIR se va del gobierno y don Hernán se acuerda de mí. Entonces me invitan a que yo vuelva de ministro de Hacienda, ¿no? ¿Nunca llegaste a cumplir función legislativa entonces? No, ¿cómo no? ¿Sí? Claro, claro. Porque yo volví, ¿cuándo se recuperó la democracia? Se recuperó en octubre del 81. No, del 80, perdón, del 82. Sí. 82, del 82, ¿no? Yo volví, llegué de ministro en el 83. Entonces yo en realidad llegué del exilio al ministerio, al Ministerio de Hacienda. Y después estuve 4 meses, renuncié, me hice cargo de mi curul, ¿no? Luego volví al año siguiente, el 84, estuve ahí muy poco tiempo, menos de un mes, ¿no? Renuncié y ahí me quedé en mi curul hasta que terminó el gobierno de Isidro Suazo, ¿no? El ministro de Hacienda también con Hernán Siles Suazo. Con Hernán Siles Suazo. En un momento tremendamente complicado, Así seguramente el más difícil de todos. Así es. Cuéntanos un poco de bueno, esta etapa. Don Hernán se acordó porque además tenía quien la haga recuerdo, ¿no? Don Arturo Núñez del Prado como ministro de Planificación. Cuando yo volví para arreglar mis temas de diputado, ¿no? Pasó una cosa sumamente curiosa y simpática. Curiosa. Lo fui a visitar al ministro de Hacienda, que era Ernesto Arañiz. Pero en estos relatos también quiero, y los menciono para hacer reflexión, porque en el fondo el libro de historia que yo he escrito es desde el punto de vista de las actitudes. Y creo que en la historia es necesario que analicemos las actitudes y los comportamientos para sacar alguna lección. Bueno, entonces yo fui a visitar al ministro, que no lo conocía. Y le dije que si quería que yo lo coopere en algo, lo podía hacer con mucho gusto, porque como había sido del BID con la República Dominicana, yo conocía a mucha gente que todavía estaba en el BID. Al margen del presidente del BID, don Antonio Ortiz Mena, al que yo asistí como ministro del general Torres en su elección, ¿no? Y en esa elección el gobierno de Bolivia fue presionado por los mexicanos y por otros intereses, entre ellos el propio URPABOL, Uruguay, Bolivia y Paraguay, ¿no? Para promover a Enrique Iglesias como presidente del BID. Nosotros planteamos en ese entonces una teoría de que Bolivia iba, que el presidente del BID tenía que ser elegido por unanimidad, no por votación, era mi teoría, era por aclamación. Porque un hombre de esa naturaleza en una institución de esa envergadura era nuestro banco de reconstrucción, como fue el Banco Mundial para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No podía haber pues votación, tenía que haber conjunción de todos los países para que el tipo que esté ahí tuviera el apoyo. Bueno, pues llegamos con esa tesis que no funcionó porque otros querían ocupar posiciones, entre ellos Enrique Iglesias,
que sacó un solo voto. Y nosotros nos mantuvimos en esa tesitura y evidentemente en la primera votación tuvo mayoría Antonio Ortiz Mena, pero no unanimidad. Y logramos después unanimidad. Y no conocía al presidente del BID. Yo le digo a Aníbal, le digo, me gustaría, yo me voy a retirar muy pronto de mi trabajo, termina mi contrato el próximo año, y yo tengo que viajar a Roma a hacer mi entrega del proyecto, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no me financian? En mi retorno lo puedo anticipar y en lugar de irme directo a Roma, me desvío un ratito a Washington. Don Hernán iba a viajar a Washington a la reunión, a Nueva York, iba a ir a Nueva York a la reunión de las Naciones Unidas. Entonces yo digo, de Washington me voy a... Y entonces, hasta luego, hablo con Arturo Núñez y me dice, Arturo, mira, no sé qué habrás hablado con el ministro de Hacienda, pero el ministro de Hacienda está muy enojado contigo porque él no quiere que tú te metas en sus asuntos. Él es el ministro y él es el gobernador. ¿A título de qué tú vas a ayudar? Cuando la idea todos pueden poner una mano en favor de una. Y entonces el financiamiento que tú has pedido no corre. Qué pena. Me volví a Colombia y yo me financié mi viaje a Washington y me fui al BID por mi cuenta, pidiendo vacaciones. Y ahí me encontré con la gente del BID y les hablé del gobierno, de conquista de la democracia, y que uno de los problemas graves que había era de que la tecnocracia era muy débil en Hacienda y en planificación. De ahí nació UDAPE, con plata americana. Y la otra idea era tener un equipo, ¿no?, de técnicos de alto nivel alrededor del Ministerio de Hacienda. Bien. Entonces, los amigos a los que yo me refería, uno de ellos me dice, ¿cuánto necesitas? Digo, no sé, $2 millones, era buena plata, $2 millones. Y ya, estamos por hecho, dile a don Hernán que le vamos a donar 2 millones de inmediato para esto. Entonces logré mi objetivo. Al margen de que llegó el ministro y después hizo todas sus cosas, ¿no? Pero eso muestra que nosotros de repente queremos actuar con protagonismos independientes, individuales, ¿no? Como que yo nunca pude acompañar al general Banzer en sus entrevistas con el Brasil cuando estaba Fernando Enrique Cardoso de presidente. Y eso que decía, yo me voy por mi cuenta. Y finalmente te encuentras con una persona, hablas con una persona, ¿no?, como estamos hablando los dos, y sabes cuál es el sentimiento. Y eso pasó cuando, estamos adelantando muchas épocas, cuando fue nombrado Ricardo Lagos presidente de la República. Yo le fui a plantear a Tuto Quiroga, que era el vicepresidente, y dije, yo quiero ir a hablar con Ricardo, a conversar el tema, antes de que sea presidente de la República, porque es mi amigo. Yo puedo hablar con él, y además quiero hablarle, porque cuando el general Ovalle estaba en el gobierno, Salvador Allende, a quien lo conocí en la universidad haciendo estudios sobre la vida de los líderes, y estuve en su casa con Salvador Allende, era un hombre cálido Salvador Allende, igual que don Hernán. Él mandó un emisario que se llamaba Max Nolf, que después fue presidente de Codelco. Codelco es una de las empresas más importantes de Chile, ¿no? Ese hombre era el que dirigía Codelco. Ese hombre vino, para ver el nivel que tenía, a plantearme lo siguiente.
que lo buscara al general Obando, porque él, Allende, si iba a ser presidente, estaba dispuesto a darle una salida soberana sobre el Océano Pacífico a Bolivia. Textual. Pero yo lo busqué al general Obando. Eso le conté a Tuto. Y lo busqué en la casa justamente porque era un poquito tiempo que tenía para entregar la noticia y la respuesta. Lo busqué en la casa de Lucho Arce, que era su cumpleaños. Casualidad. Estaba Obando y estaba el general Ruiz, que era su canciller. Le dije, ahí está. Obando lo miró no con mucha seriedad, porque él no pensaba que Allende iba a ganar. Bueno, y se fue con una respuesta vaga. Cuando ganó Allende, y ya Torres era presidente y era su ministro, volvió Máximo, ya siendo presidente de la República Allende. Y me dijo, lo que Allende te dijo, repítele al general Torres. Ahora ya es presidente y está dispuesto a una salida soberana sobre el Océano Pacífico. Eso lo remitía Torres y Torres empezó su negociación. Después apareció Enrique Mariaca, Boloy de Taldeibón, del Partido Comunista y otros más, pero el mensaje original vino de Máximo. ¿No? Bueno, no era canciller, era de Hacienda. Eso estaba en manos de otras gente. Y entonces, eso yo le comenté a Tuto Quiroga. Pero no voy a ir oficiosamente, ¿sabes? Soy tu amigo y ¿qué te parece? No, tengo que ir con un respaldo político del presidente Banzer o del vicepresidente o del gobierno, ¿no? Bueno, el Tuto Quiroga nunca me respondió para nada, ¿no? Volviendo al mismo tema. Y eso fue lo que ayudó después a que el doctor Paz hiciera la reforma tributaria. Yo me crucé con don Hernán, le dije, el BID le va a dar esta cooperación, no hay ningún problema. Entonces, y esa plata se negoció tarde, mal y nunca. Y cuando se terminó de negociar y de desembolsar, se desembolsó cuando ya era el gobierno del doctor Víctor Paz Tensor, 21060. Platita que fue muy buena para la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Es a partir un poco de esa negociación que don Hernán les convoca a Flavio Machicado. No. Él sabía que yo era su amigo. No. Lo que pasa es que en ese momento, cuando se ve el BID, o se ve el MID del gobierno, solamente pensó en tener una persona más allegada a él personalmente, por eso que pensó en nuestras reuniones, o de repente eso también sirvió de algo, ¿no? Puede ser. Yo llegué y me encontré con el gobierno de la UDP, con la dolarización, desdolarización, diré, y con todo el lío, y con un problema bastante grave. Porque cuando me hablaron para que yo me hiciera cargo, yo le pregunté a Arturo, ¿tenemos plata? Y él me dijo, sí, tenemos $1.000 millones como de reserva, ¿no? Esa reserva. Entonces, literalmente, o exactamente, al día siguiente que llegué, tuvimos una reunión con todo el equipo económico de la UDP. Estaba Méndez, Morales, todo. Y en esa reunión entraron también los de la COP, especialmente los de la Federación de Mineros. Y ahí es que a la entrada me encuentro con Víctor López, nuevamente. Víctor López parece mi sombra, pero la verdad que es un individuo muy importante. Y le digo, Víctor, ¿cómo ustedes están volviendo a pedir 8 reajustes salariales? Ya han recibido uno que no debían tener porque no hay plata. No, me dice, lo que pasa es que nos han dicho que hay plata. Hay como $1.000 millones provenientes de los créditos árabes. Casi me da un ataque. No tuve tiempo yo de conversar mucho.
y le pregunté de dónde eran los 1.000 millones, ¿no? Entonces ahí tuvimos una reunión, una discusión bastante dura, bastante difícil, y yo con mis 1.000 millones que no existían. ¿Y de dónde venía la oferta de los...? Del mundo árabe, porque con los famosos petrodólares, ¿no? El mundo árabe se llenó de mucha plata, la crisis de los años 70. Y ahí empezó la gran especulación de dinero, ¿no? Del mundo árabe. Que entre paréntesis, nosotros hemos caído en la época, no sé, en la época de García Mesa, se cayó con un crédito de esa naturaleza con la Comibol. El comisionista recibió su comisión y desapareció del mapa. Entonces, yo encontré una ingenuidad brutal. Y tan es así que después de esa reunión me fui donde don Hernando y dije, mañana me voy a Washington. ¿Sí? ¿Para qué? Quiero hablar con la banca, quiero hablar con el fondo, quiero hablar con donde está la plata, pues, ¿no? Y tuve problemas, ¿no? Pero me impuse. No se había aplicado aún la desdolarización. Ya estaba en pleno funcionamiento. Ya, esa y en fue pleno la fracaso. Previa antes de tu... Claro, porque yo llegué en febrero. La desdolarización se hizo en diciembre. Había en diciembre, ¿no? Para lo primero que se hizo. Ya estaba en pleno proceso. Y en pleno fracaso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, es que yo fui al BID, nuevamente ya como ministro, hablé con el fondo, hablé con la banca, hablé con todos los factores del poder financiero para decirles, bueno, aquí estamos y nada de nosotros hemos firmado el fondo, la banca, documentos reservados, ¿no? ¿De qué es reservado? Aquí todo transparente, todo claro. Aquí vamos a trabajar directamente. Y ahí es cuando hay una apertura, ¿no? Entonces yo vuelvo a Bolivia con ciertos ases bajo la manga para empezar ya a negociar, ¿no? Los problemas de la economía real, ¿no? Y ahí es cuando inicio la negociación con la banca en la reunión del BID en Panamá. ¿Había afectado un poco la percepción de los organismos internacionales la decisión del gobierno boliviano de no pagar la deuda externa? Pero por supuesto que sí. ¿Y en la negociación no tuviste el obstáculo de esa decisión? No, porque la decisión del gobierno, ¿no? O sea, entendamos lo siguiente. Una cosa fue la posición que asumió Jaime Paz de no pagar la deuda externa y todo ese revuelo. Y otra cosa era la voz oficial del gobierno, porque yo a lo que fui es justamente a negociar el pago de la deuda para la apertura del financiamiento. ¿Por qué el pago de la deuda? Lo que pasa es que no se comprendía y los políticos no entendían de que Bolivia, al no pagar la deuda, había entrado en un terreno de insolvencia, al extremo que todas sus operaciones de comercio exterior, como las compras, particularmente tenían que hacerse al contado y no a través de cartas de crédito del sistema financiero. Y además de que las exportaciones bolivianas corrían el grave riesgo del embargo de la banca, como el patrimonio del Estado. Nosotros ya estábamos en una posición en la que la banca podía embargar nuestros aviones, nuestras Paz Tesoro, cuando se inició el 21/60, quería vender las reservas de oro. Habló de vender las reservas de oro, pero para eso se tenía que certificar las reservas en Inglaterra. Pero nuestras reservas no estaban certificadas en cuanto al valor. Entonces el peligro era de que en alta mar esas reservas podían ser capturadas por la banca internacional y se acabó el baile, y cobrarse y pagar. Entonces el tema del embargo era un tema muy grave y el tema del comercio exterior al contado era otro tema muy grave, porque eso esterilizaba las posibilidades de
del país en su comercio normal, ¿no? Entonces, eso había que romper y eso había que negociar. Entonces, es así que yo negocié con la banca pagar. Y aquí, digamos, hay dos lecciones muy importantes, porque evidentemente en el tratamiento de esa negociación, lo que pude lograr con la banca es confianza. No entro en mayores detalles, ¿no? De cómo se negoció, qué se negoció, qué sé yo. Pero un poco para mostrar la actitud. Yo fui a Washington, nos reunimos en Panamá, y en Panamá, ¿no? Acordamos separar la obligación que los militares con García Meza habían hecho con la banca y el fondo, separar fondo y la banca en dos cosas totalmente distintas. Una cosa era negociar con la banca y otra cosa era negociar con el fondo. Ambos implicaban un elemento fundamental: confianza. Y es lo que logré con la banca y con el fondo. La banca se convenció de que nosotros íbamos a pagar la deuda, como que pagamos la deuda. Nosotros pagamos con nuestra plata la deuda. Nosotros, en el periodo de la UDP, ¿no?, logramos un superávit entre las importaciones y las exportaciones de 800 millones de dólares, que no las destinamos a hacer alimentos o cosas para, digamos, compensar las presiones inflacionarias que había con los ajustes salariales, sino se utilizó para pagar la deuda porque queríamos liberar al comercio. Bueno, tan es así que en una de las reuniones que hubo, cuando retorné la segunda vez al gobierno, el Fondo Monetario, en una reunión pública con toda la comunidad internacional, dijo: nosotros no estamos apoyando al gobierno, decirle, sino al ministro, porque nosotros teníamos crisis de confianza. En economía es fundamental eso. Eso fue mi contribución a este pleito, ¿no?, de darle al gobierno, hasta donde pudo ser posible, ¿no?, confianza. No se ha podido porque la presión sindical y eso, como rebote a la presión del déficit fiscal, hicieron que la economía fuera inmanejable, ¿no?, inmanejable. Y no había posibilidades de solución. En la segunda oportunidad que yo entré al gobierno, sí planteé mi propio programa, que lo boicotearon los propios miembros del gobierno. ¿Por ser independiente? Sí, por ser independiente. Ellos tenían en la primera oportunidad, ¿no?, dijeron: Flavio ha hecho el trabajo sucio. Sí, contaminarse con el fondo, contaminarse con la banca internacional, ¿no? Ahora nosotros, ¿no?, los hombres de la izquierda, químicamente puros, ya podemos trabajar sin problema, ¿no? Pero eso también traía a colación un preconcepto. Decían: esto lo está haciendo crecer políticamente al Flavio, y nosotros no tenemos que hacer crecer políticamente a ningún independiente. Ese es un delito, ¿no? Y por eso que yo, en su momento, le planteé a don Hernán mi salida, pues le dije: mire, yo he hecho la tarea, ahora que sea un político que siga adelante. De ahí vino Batista Gómez. ¿Nunca has tenido la tentación de la militancia? No. Y no he tenido, y me arrepiento de haber actuado de esa manera, porque mi señor padre, que tenía mucha influencia sobre todos, con todos los padres tienen influencia, ¿no?, siempre me crió en un concepto de independencia. Decía: tú tienes independencia, tienes de tener jefe, eres un hombre independiente, vive tu independencia.
Y una militancia significa, ¿no?, estar supeditado a una disciplina, ¿no? Y por ese motivo no. Pero a donde iba es que cuando hicimos el segundo programa, bueno, volví a ser ministro. En el segundo programa yo no iba a ser ministro ni tenía la menor interés, no quería cooperar a don Bernardo. Y se hizo un programa bastante estructurado que relatábamos detalles, ¿no? Inclusive relatamos con detalle que ese programa se discutió con Juan Lechín y Juan Lechín estuvo de acuerdo, pero después entró en la oposición y todo lo que habíamos conversado en una otra oportunidad. Sí, digamos, hay tres lecciones que son interesantes. Una es que evidentemente la UDP ya no era más una entidad de partidos homogéneo en el sentido programático. Había intereses en juego. Entonces un programa de ajuste de esta naturaleza, un programa que dañaba ciertos intereses, creaba contradicciones adentro. Y evidentemente conmigo también, como que la que tuvimos, ¿no?, muchas oportunidades. La segunda lección es que el gobierno no estaba muy débil y para poder emprender los ajustes que era necesario hacerlo, se necesitaba del Congreso. Y el Congreso se opuso. Que no podía ser un programa de ajuste si no financiabas el sector público con impuestos a la gasolina, ¿no?, o modificabas el sistema tributario, que había perdido su base, etcétera, etcétera. Entonces era una cosa sumamente importante. Y la tercera lección es que evidentemente la presión social, las expectativas que se pelearon con la democracia de parte de los trabajadores era llegar a recuperar su nivel de vida que había perdido el año 71. Y en eso fueron intransigentes los trabajadores. La economía no soportó. ¿Cómo que no soporta la economía un reajuste fundamental, ¿no?, en ese entonces? Hablado que había alcanzado la economía en el año 71. Era otra economía, por supuesto. Después de cumplido este periodo del Ejecutivo, de tu trabajo legislativo, viene una etapa diferente en la negociación a partir de la Iglesia Católica. Claro. Te voy a pedir que las cuentes de ella después de este pequeño corte.